Bueno, bienvenidas, bienvenidos al doceavo encuentro, Congreso de Teatro Comparado, organizado por ATEACOM y la Universidad de San Juan. En esta ocasión vamos a contar con cuatro ponencias y vamos a dar inicio a esta mesa con la primera ponencia que está a cargo de Viviana Darré, de UNIPE, UNLZ, y Gabriela Fernández, de IAE, UNIPE y UNLZ también, con el título de la ponencia que se llama Mapas decoloniales para una propuesta didáctica de cómo el teatro comparado colabora con la construcción de cartografías críticas. Viviana, Gabriela, bienvenidas y todo suyo el espacio. Muchas Gracias. gracias, Luciano. Voy a compartir pantalla, entonces. Te pido que me confirmes si se ve. Está iniciando, sí, la pantalla. Muy Ahí bien, está. Ahora te vemos. perfecto. Bueno, arranco entonces. Em, en este trabajo que realizamos Viviana de Rey y yo, estamos dando continuidad a una serie de trabajos que fueron presentados con anterioridad en otros encuentros y jornadas similares. Y este trabajo además se enmarca en un proyecto de investigación que estamos desarrollando en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde estamos trabajando sobre el entramado entre literatura comparada, literatura mundial y perspectivas decoloniales, ¿no? Tenemos, bueno, el agrado de contar en esta mesa también con Enzo, que es parte de nuestro equipo de investigación. Así que vamos adelante para hablar de esta propuesta. En realidad, con Viviana estamos llevando adelante una serie de trabajos en los cuales estamos incorporando conceptos de las pedagogías decoloniales para ver cómo esta propuesta teórica o estos campos disciplinares pueden colaborar con la enseñanza del teatro en determinadas circunstancias que ahora voy a describir. Como introducción vamos a hablar en principio de nuestro lugar de enunciación, que es la docencia y la investigación en la universidad pública, en el marco de asignaturas vinculadas con literaturas europeas y argentinas, y en la carrera de letras, es decir, nosotras trabajamos el teatro desde el punto de vista de los textos dramáticos y su inserción en esas asignaturas vinculadas a literaturas europeas y argentinas. Nuestro objeto de estudio, por lo tanto, es el teatro como contenido didáctico en esos contextos. Los enfoques, tal como dije, son la literatura y el teatro comparados y las perspectivas decoloniales, y trabajamos con mínimamente algunos presupuestos didácticos que implican, por un lado, la idea de que el texto dramático es una práctica cultural situada, luego volveré al concepto de conocimiento situado. El teatro puede dar cuenta, como la literatura en general, de conflictos históricos, sociales, éticos, epistémicos. Por otro lado, el teatro europeo se puede leer en diálogo con tradiciones que no son estrictamente hablando europeas, como por ejemplo en el caso de las reescrituras locales. Y enseñar teatro europeo implica reconocer la condición de textos canónicos que tienen muchas de esas obras. En muchos casos se trata de obras traducidas y permiten problematizar ciertas categorías, tanto la circulación de esos productos culturales como el carácter universal que a menudo se atribuye a esas obras. Con respecto a los enfoques, bueno, en literatura y teatro comparado, tenemos que tener en cuenta que estas disciplinas nos permiten repensar la enseñanza del teatro y la literatura en nuestros contextos latinoamericano y argentino. Esto también nos invita a interrogarnos críticamente acerca de aquellos conceptos y aquellos presupuestos eurocentrados, como la construcción del canon, las maneras de circulación cultural, las jerarquías epistemológicas que históricamente situaron a Europa como centro y como factor y espacio de legitimación, tanto en las producciones estéticas como en la producción teórico-crítica.
Por otro lado, estos enfoques también habilitan la idea del análisis teatral como un espacio de diálogo que no debe ser unidireccional, sino multidireccional, un diálogo entre tradiciones, territorios de producción y de circulación y recepción y lenguas diferentes. Y a su vez, el teatro comparado es concebido como un dispositivo para eh, renovar, resituar ejes de discusión y de reflexión, problematizando algunas cuestiones, la traducción, la canonicidad, y ya que estamos hablando del aspecto didáctico y pedagógico, la idea misma de arbitrario cultural vinculado con aquellos contenidos tradicionalmente legitimados y funcionales a determinados intereses que son adoptados por la educación formal, ¿no? El concepto de arbitrario cultural de Bourdieu y Passerón. Por otro lado, las perspectivas decoloniales permiten descentrar el canon europeo, visibilizar ciertas condiciones históricas y políticas de la institucionalización de ese canon, ayudan a reconocer que la tradición teatral y dramática europea, cuando ingresa en la clase de literatura, lo hace como una producción mediada a través de la mediación cultural y también a través de la traducción y no como un texto universalmente válido o un clásico universal. Y por otro lado, la enseñanza de autores consagrados se orienta hacia la reflexión de las relecturas locales y las disputas de poder epistemológico, de epístemes teatrales y la reinscripción en nuevos contextos atravesados por la colonialidad, como son nuestros contextos latinoamericanos y argentinos. Tres conceptos clave que formulamos antes de pasar a la propuesta de análisis concreto de dos obras: el concepto de mapa, que permite establecer relaciones, itinerarios, etcétera; las cartografías críticas, que suponen la interpretación de esos mapas; y la idea de conocimiento situado, que supone el reconocimiento de que tanto la lectura y la interpretación son actos condicionados por un lugar de enunciación particular. Y ahora vamos a trabajar con el corpus. Bien, nosotros venimos trabajando, como dijo Gabriela, con todo este marco teórico que venimos desarrollando hace tiempo, pero nos parecía interesante plantear de qué manera aplicar este marco teórico a obras y elegimos dos obras que son Tercer Cordón del Conurbano, una tragedia marrón del grupo de payasos del Matute, Matute Cultura, y dirigido por Paula Sánchez, y Maten a Hamlet del grupo Los Macocos. Bien, y para esto lo que elaboramos son dos propuestas de lectura, dos modelos. En el caso de Tercer Cordón del Conurbano vamos a hablar de una apropiación subalternizada, cuyas características son la recontextualización, el anclaje político y la reconfiguración identitaria, mientras que en el caso de los macocos, de Maten a Hamlet, hablamos de una irreverencia contracanónica, de la apropiación del canon, de la resemantización paródica y de la hibridación cultural. Eh, Hablando del primer modelo, lo que podemos decir es que la obra se posiciona desde la subalternidad como marca identitaria. Hay una recontextualización a través de la relocalización de las coordenadas espaciotemporales, un anclaje político en la asunción de este lugar subalterno como fortalece como lugar de enunciación, y también esta reconfiguración identitaria tiene que ver con la apropiación de la identidad conurbana y de la identidad marrón, frente al eurocentrismo y al porte-neocentrismo que no se piensa a sí mismo como subalterno. La obra Tercer Cordón del Conurbano lo que hace es reescribir y apropiarse de bodas de sangre, pero no sucede en Almería, sino que la obra transcurre en el 2001 en Argentina, eh, en plena crisis, ¿no? Digamos en diciembre del 2001, y lo que muestra en esta como diferencia entre sectores, los que corresponderían a la madre, al novio y a la novia, por otro lado, es que unos pertenecen a Ciudad de Buenos Aires y otros pertenecen a Tercer Cordón del Conurbano, básicamente a Monte Chingolo. Cuando la madre va a visitar a la novia para pedir su mano, hay una frase que usa que dice eh, chapa, 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 perro, 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 y de alguna manera como que resume
esta visión que tienen los porteños respecto eh, del conurbano bonaerense. Respecto de la irreverencia contracanónica, bueno, podemos hablar de un posicionamiento canónico contra la centralidad y ciertos textos y ciertos autores. Esto está planteado ya desde el título, ¿no? Maten a Hamlet. Esta apropiación del canon tiene esa idea de que nuestro patrimonio es el universo, ¿no? Esta idea que toma Borges, y también asesinato en el sentido simbólico de terminar con una tradición teatral hegemónica. Hay una resemantización paródica, hay una inversión, y hay una hibridación cultural donde se mezclan los referentes culturales, los localismos, etc. Esta reescritura de Hamlet que realizan los macocos opera como un gesto de colonial. ¿Por qué? Porque desplaza el centro del canon europeo, el príncipe melancólico y su dilema filosófico, hacia los márgenes carnavalescos de la escena. Los protagonistas de la obra son los bufones, hambrientos, fracasados y farsescos, y allí donde Shakespeare, digamos, consagra la tragedia, la universalidad del conflicto existencial, esta idea de ser o no ser, los macocos desmontan esa solemnidad y la devuelven al terreno de la risa popular, de la parodia y de la improvisación. El fantasma ya no Viviana, es el un rey, minuto tienen. sí, sí, ya terminó. El fantasma no es el rey, sino el bufón humillado, lo que invierte las jerarquías y restituye la voz a los sujetos subalternos. La lengua híbrida, los juegos con el inglés mal pronunciado, quiebran la hegemonía lingüística del canon shakespeariano y produce una versión mestiza irreverente. En este gesto, el poder cortesano europeo aparece no como modelo de civilización, como farsa grotesca. Así, Maten a Hamlet no solo parodia a Shakespeare, sino que cuestiona también la autoridad del canon occidental y abre el espacio para un teatro popular, crítico y desobediente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Viviana, gracias Gabriela. Le voy a dar paso a Gisela, que ahí se conectó, para que continúe con la moderación de la mesa. Gracias por respetar el tiempo. Como hice recién, les vamos a avisar un minutito antes de que se cumpla el tiempo. Gracias. Ujú. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es Buenos un días. gusto conectarme para esta mesa. Interesantísimo. Lo de Viviana, Gabriela, muchas gracias por esa contribución. Ahora vamos a pasar a Violeta Rocío y Tati Flores, José Luis Ramírez, Tania Valeria Villalba, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Están por ahí? Buen Hola, No los día. buenos veo. días. Sí, sí, Ah, estamos ¿cómo están? aquí. Bien, Estamos, gracias a Dios. La profesora Flores pidió disculpas en este momento, pero a ella le surgió una tarea en la facultad propiamente, así que, bueno, no nos va a acompañar en esta ocasión. Pero bueno, aquí Bien. estamos. Bueno, su pertenencia institucional es la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones y el título de la ponencia es Dramatizar la lengua, teatro y conciencia metalingüística en espacios académicos. Los escuchamos. Gracias. Vamos a compartir aquí un poquito. Un segundo. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Ese Bueno, buen día, ¿no? Antes que nada, soy el profesor José Luis Ramírez de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Me acompaña en esta ocasión la profesora Tania Villalba, con la misma filiación académica. Eh, ese trabajo que presentamos para este trabajo que presentamos para este congreso surge del proyecto de extensión Teatro Leído en Portugués, que pertenece a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones, y que está a cargo de este grupo de trabajo, ¿no es cierto? Este programa, este proyecto que surgió en el año 2016, se terminó convirtiendo en un programa permanente de extensión en el año 2023.
Em, Ahí tenemos un poquito de nuestra historia, ¿no? Fuimos haciendo diferentes actividades a lo largo de los tiempos y surge este proyecto en la necesidad de que los estudiantes de la carrera de portugués tengan un espacio donde puedan practicar la lengua portuguesa en un ámbito que sea un poco más distendido, que les permitía de repente ejecutar el error, digamos, en la pronunciación, por ejemplo, y que esa corrección no sea una cuestión que les por ahí les resulta un poco traumática, si se quiere, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, se decidió empezar con teatro, sobre todo leído, porque facilitaba la fluidez en el habla, porque al estar leyendo uno va avanzando más que al hablar. El hablar por ahí produce un poco de vergüenza, ¿no es cierto? Entonces al leer textos un poco más extendidos, se notaba que los estudiantes avanzaban más en estas cuestiones lingüísticas, ¿no es cierto? Bien, ahí fuimos avanzando con las prácticas que íbamos realizando, que son justamente la lectura de los textos de una manera crítica y reflexiva. Íbamos también colocando dramatización en esos diálogos, ¿no es cierto? Para que justamente el juego teatral se comience a ver a partir de ahí. Más adelante empezamos a hacer un poquito de improvisaciones para que el cuerpo y la voz entren en juego en estas situaciones, ya que están estudiando una carrera de profesorado. Un docente necesita ejercitar el cuerpo y la voz para estar enfrente a la sala de aula. Em, y más adelante fuimos incorporando cuestiones como análisis de los textos literarios, porque notábamos que a medida que iban avanzando en la carrera, estas situaciones también se iban haciendo necesarias porque van teniendo cátedras como justamente análisis y producción de textos, ¿no es cierto? Eh, y más adelante, ya cuando llegaban a la parte de las prácticas profesionales, también necesitaban realizar guías de estudio, guías de clases, ¿no es cierto? Entonces también fuimos incorporando este tipo de ejercicios como la producción de guías y siempre tratando de que sean de manera colaborativa para incentivar también ese tipo de trabajo, ¿no? Eh, el teatro leído en las clases de portugués, y nosotros enseñamos portugués desde el paradigma de lengua extranjera, es una herramienta que dinamiza el aprendizaje activo y estimula bastante la producción oral, ¿no es cierto? La creatividad y, por supuesto, la inmersión, la colocación dentro de lo que sería la lengua portuguesa precisamente. Nosotros siempre estamos fomentando la lectura crítica y, bueno, como comenté recién, hacemos trabajos de dramatización y juegos teatrales que van consiguiendo que se adquieran habilidades más propias de la comunicación y siempre tratando de que sean contextos más o menos lo más reales posible, ¿no? Para que esa interacción se maneje de una manera tal que cuando lleguen como profesionales a estar enfrente de la sala de aula, eh, esto no les sea realmente extraño, ¿no es cierto? Perdón, fui para atrás. Ahora sí. Nuestras estrategias de abordaje, siendo siempre, siempre, claro, nuestro trabajo está siempre cortado por la teoría, ¿no? Atravesando algunas situaciones. Y bueno, estrategias siguiendo a Ana Corral Fulá, una teórica española al respecto de las cuestiones de teatro. Ella comenta que existen dos maneras, ¿no? de abordar. Una es tomando como modelo a la dramatización y en ese caso los estudiantes o los participantes de los talleres que realizamos observan producciones teatrales, ¿no? Realizadas por, bueno, en este caso profesores, ¿no? Que somos nosotros y algunos estudiantes que pueden estar un poco más avanzados. Este método ayuda a que los estudiantes que recién inician eh, vean la manera de trabajo, observen las estructuras lingüísticas que por ahí puedan ir apareciendo y
van comentando al respecto, ¿no es cierto? Porque no tenemos que olvidarnos que la lengua está siempre atravesada por la cultura, a la que corresponde esa lengua propiamente, en este caso sería la cultura brasileña, y tiene sus matices, ¿no? Que entonces en este sentido, cuando se van realizando estas representaciones teatrales, van apareciendo algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura y desde ahí esas estructuras lingüísticas se pueden entender mejor, ¿no es cierto? Y el otro modelo que propone del Corral Fulá es la dramatización como acción. Y aquí sí los estudiantes ya van colocando el cuerpo y la voz en el trabajo de escenificación, ¿no es cierto? Y eso sí promueve aún más el aprendizaje de la lengua porque aquí ya tienen que comenzar a elaborar sus diálogos, aunque sean leídos, pero sí colocando las expresiones en portugués. Y entonces ahí sí entramos a resolver algunas cuestiones de pronunciación y de fluidez en la lengua portuguesa. Am, Algunos conceptos que utilizamos son, por ejemplo, los que nos trajeron, perdón, Jean Piaget o Bertolt Brecht, que por ejemplo la imitación o los juegos de ficción también que proponen que se haga una representación más realista de lo que estamos tratando de desenvolver en este caso, de desarrollar, perdón, se me mezcla el portugués, tengo que estar pensando todo el tiempo de las cuestiones de la traducción, ¿no es cierto? Porque todo esto se trabaja en portugués, ¿no es cierto? En lengua portuguesa. Em, y el modelo de acción que nos trae Bertolt Brecht lo presentamos como punto de partida, ¿no es cierto?, para lo que sería la imitación por un lado y por otro lado la reflexión crítica, ¿no es cierto? Estos juegos tienen más contacto con lo que sería la mímesis o la imitación. No sé, profesora Tania, ¿quiere aportar alguna cuestión? Disculpe. Buen día a todos. Sí, continuando ahí con lo que veníamos trabajando, como habló el profesor, este teatro épico de Brecht que nosotros utilizamos representa justamente una nueva teoría dramática y una técnica de escenificación. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de la distancia de lo emocional, digamos, del espectador solamente pasivo a un espectador crítico. Entonces, se describe como un teatro social organizado y teatralizado, ¿cierto? El objetivo justamente es promover este pensamiento crítico y la participación activa del público, ¿no es cierto? Es más, se concibe como un teatro mediador, y un juego pedagógico social. Después tenemos algunos temas que fuimos trabajando a lo largo de estos años respecto a varias obras como Libertad y Libertad de Milor Fernández, con temas de resistencias políticas. Después trabajamos comedias con Un Santo y Aporca, Yauriano Sauzuna, y también una representación que hacemos anualmente es el casamiento caipira, típico de la cultura portuguesa en el mes de junio. Todos los años trabajamos con diferentes tipos de turmas, siempre generalmente primer año, segundo año de la carrera del profesorado, que es con quienes realizamos este trabajo, ¿no es cierto? Las rutinas en las que nos basamos son aportes de Augusto Boal, que propone justamente ejercicios teatrales direccionados no solamente a actores, sino a personas que realmente no están directamente relacionadas con la actuación. El objetivo es ayudar a despertar el cuerpo, ¿sí? Generalmente mecanizado y ritualizado por las tareas cotidianas de esta sociedad capitalista, facilitando la expresión oral y corporal por medio del teatro, por medio de la exposición del cuerpo, ¿no es cierto? Trabajamos
También hacemos un calentamiento físico y un calentamiento vocal y emocional. En cuanto al físico, trabajamos el cuerpo para ponerlo en escena, así se liberan tensiones y facilita el movimiento, ejercicios de respiración, movimientos horizontales, verticales, rectilíneos, circulares. Ocupamos el espacio, nos distribuimos, utilizamos salones donde podamos desenvolver todo el espacio, digamos, ocupar el espacio como para posicionar justamente el cuerpo y preparar al alumno para esta función de ser profesor y estar frente al aula, ¿no es cierto? Perdón, te queda un minuto, Tania. Un minutito te queda. En cuanto Gracias. al calentamiento vocal y emocional, también lo mismo, preparamos a través de ejercicios la voz y bueno, y así también las emociones, diferenciando situaciones representativas. Bien, ahí estamos presentando un poquito de nuestras referencias teóricas, ¿no es cierto? Y les agradecemos muchísimo su atención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Dejo Muchas de gracias, compartir aquí. Violeta. Muchas gracias, José Luis. Sí, Muchísimas gracias. gracias por participar y por esta contribución. Ahora damos paso a Martín Siri, de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien. Bueno, el nombre del trabajo de Martín es De lo efímero al cadáver público, la imagen y la puesta en escena. Bueno, Bienvenido, te escuchamos. gracias, voy a presentar. Bueno, les comento que esto es un poco una muestra de la tesis que vengo desarrollando para mi maestría en la UNICEF, con la dirección de la doctora Lorena Bercero y la codirección de Florencia Dancilio, en la cual yo soy de Montevideo, Uruguay, hago una investigación sobre el desarrollo del diseño escénico en Montevideo en el periodo 2005-2019. Así que bueno, voy a arrancar con la ponencia. Primero voy a hablar un poco de el desplazamiento del texto. Se encuentran múltiples, perdón, estoy acá viendo, estoy teniendo problemas. Ahí. Se encuentran múltiples perspectivas al intentar indagar respecto a la especificidad del teatro o su esencia. En este sentido, Schechner menciona que para quien escribe, el texto es lo más importante, para quien actúa, su presencia es central, quien dirige piensa que el teatro es imposible sin ella, y para quienes diseñan, sus rubros pueden arruinar un espectáculo o ser elementos fundantes del mismo. Pero lo que realmente ocurre es un sistema de elementos independientes que componen una imagen compleja. Beatriz Trastoy y Perla Sayas de Lima, que en 1997 publican el libro Los lenguajes no verbales en el teatro argentino, describen un desplazamiento del rol central del texto. Durante largo tiempo, se incluyó al teatro en el vasto espacio de la literatura, en tanto se lo asimilaba al texto dramático, uno más, pero no el único de sus componentes. Sin embargo, desde hace casi un siglo, los teatristas han intentado priorizar los lenguajes no verbales para superar definitivamente el logocentrismo, que veía en la puesta en escena una mera ilustración del texto dramático. Las autoras, al referirse a los lenguajes no verbales presentes en el teatro, diferencian el cuerpo y la gestualidad, el vestuario, los objetos, los lenguajes sonoros, la iluminación y la puesta en espacio, dentro de la cual se incluye la escenografía, y le describen a la iluminación un valor estético clave, y señalan que las capacidades de la misma se encuentran sujetas a los avances tecnológicos. En correlación con este desplazamiento del rol central del texto, creadores como Peter Brook o Eugenio Barba colocan al actor en el lugar fundante del hecho teatral, mientras que Anne Uberfeld privilegia el texto como centro del hecho dramático. Schechner pone relevancia en lo que llama event, que lo podemos traducir como acontecimiento, como el encuentro de quienes actúan, la audiencia, las técnicas y todos quienes se encuentran presentes. Alineadas a la idea de Schechner, una mirada más cercana temporal y geográficamente es la de Duati, quien define que el punto de partida del teatro es la institución ancestral del convivio, la reunión, el encuentro de un grupo de mujeres y hombres en un centro territorial, en un punto del espacio y del tiempo. Es decir, que mayormente a la hora de hablar de teatro, si bien no hay acuerdo respecto a dónde se encuentra el centro o la esencia del mismo, se suele apuntar a quienes actúan, al texto dramático o al encuentro en un mismo tiempo y espacio de quienes actúan y quienes son espectadores. Aparecen entonces como antagonistas las miradas de María del Carmen Boves Naves y Gastón Breyer, quienes le otorgan al espacio escénico y por ende al diseño escénico un carácter primordial en la puesta en escena.
Voy a pasar ahora a hablar un poco de la imagen. Gastón Bachelard, en su libro La poética del espacio, de 1957, escribe: ya no sentimos una acción en las derivaciones gramaticales, en las deducciones y en las inducciones. Los propios verbos se endurecen como si fueran sustantivos. Solo las imágenes pueden volver a poner en movimiento los verbos. Entonces, ya en la década de 1950, se visualiza una crisis en la capacidad expresiva de la palabra, acudiendo a las imágenes como portadores de acción. Lehmann, quien define como una de las características del teatro postdramático el desplazamiento del rol central del texto, niega que el teatro se organice a través de imágenes, pero admite que lo hace a través de signos, entendiendo que los signos no se restringen a los estrictamente gramaticales. Es que se visualiza la importancia de los sistemas sémicos no verbales que describe Boves Naves, o como lo entienden Trastoy y Sayas de Lima, los lenguajes no verbales en el teatro. Se puede concluir que el teatro es entonces un acontecimiento con implicancias semióticas, si bien lo performativo, en palabras de Erika Fischer-Lichte, escapa de este análisis. Oscar Córnago, en Resistir en la era de los medios, estrategias performativas en literatura, cine y televisión, entiende que los distintos medios que componen a la cultura están en relación entre ellos, es decir, que lo que pasa a uno de ellos afecta a los demás. Y más adelante afirma: el libro refuerza su lugar en el paisaje cultural como símbolo del saber y la razón, de la ciencia y el poder, mientras que el teatro, como expresión de la conciencia colectiva de una sociedad, no tiene más remedio que avenirse a los nuevos discursos y convertirse en un género literario que lo legitime como palabra escrita. La revolución mediática y las tecnologías de la imagen han venido a cuestionar estas entidades, desplazando nuevamente la palabra escrita en ese constante reajuste de medios en el que vive una cultura, en beneficio del lenguaje de la imagen. A partir de lo planteado por Córnago, se visualiza que el desplazamiento del rol central del texto se vincula con los medios de comunicación que privilegian a la imagen. Por lo tanto, la misma aparece como objeto central de análisis. Sandra Savoini, al ser entrevistada por Valdelupi, menciona: las imágenes han estado siempre ahí. A mí me parece que se presenta como algo nuevo, pero no tiene nada de nuevo. Creo que lo que parece novedoso por el desarrollo de ciertos dispositivos comunicacionales, en realidad no lo es. Actualmente, las transformaciones sociales tan significativas y rápidas generan un efecto por el cual estos dispositivos tecnológicos vinculados a estas transformaciones nos hacen tomar conciencia de la utilidad de las imágenes. Pero casi nunca hay solo imágenes. Lo que suele haber son múltiples códigos operando conjuntamente. Parece interesante relacionar lo que comenta Savoni con el teatro, puesto que las redes sociales, entendidas como los dispositivos comunicacionales, son uno de los medios en los que se publicitan y se difunden las artes escénicas. De esta manera, la imagen cobra un valor singular. Esta ubicuidad u omnipresencia mencionada es el bombardeo constante recibido a través de medios digitales. Se suele pensar entonces que el diseño escénico, se puede pensar entonces que el diseño escénico ya no solo está sujeto al hecho teatral, sino también a la imagen del mismo, que será lo que persista en el tiempo. De esta manera, la imagen parece luchar contra el carácter efímero del teatro, tal como establece Córnago desplazando a la palabra escrita. Boris Groys reconoce que en las últimas décadas Internet, uno de los dispositivos comunicacionales, se ha vuelto un lugar neurálgico para la producción y distribución de las artes y las culturas, así como para el posicionamiento y la visibilidad de quienes producen arte, porque tal como determina el autor, la tarea principal de los artistas de la actualidad es posicionarse. Narciso se posicionó de una forma casi perfecta al enmarcar el reflejo de su cuerpo en el lago. El Narciso contemporáneo debe crear artificialmente ese marco valiéndose de los elementos de la realidad, la tradición artística y la tecnología de su época. En el caso del Narciso mitológico, su cadáver público, que cobró la forma de una hermosa flor, fue un obsequio de los dioses. El Narciso contemporáneo, en cambio, debe trabajar para producirlo. De esta manera, dado que el autor entiende como cadáver público al conjunto de producción que permanece en el tiempo, independiente de la muerte de quien lo produjo, es que las redes sociales de Internet se constituyen como el espacio en el que los artistas construyen su cadáver público a través de imágenes. Pero tal como afirma Boris Kosoy sobre la fotografía, a pesar de su aparente credibilidad, en ella ocurren omisiones intencionales, agregados y manipulaciones de todo tipo. El fragmento de realidad grabado en la fotografía representa el congelamiento del gesto y del paisaje, y por lo tanto la perpetuación de un momento. La escena registrada en la imagen no se repetirá jamás. El momento vivido, congelado por el registro fotográfico, es irreversible. Es también paralización súbita del innegable avance de las agujas del reloj. Así, la imagen o la fotografía del hecho teatral parece servir como cadáver público, sobre todo de quienes dirigen y quienes diseñan, puesto que la misma no es capaz de registrar el trabajo de quienes actúan, al menos en su totalidad, dado que los lenguajes no verbales que producen tienen que ver con el movimiento y no con la cristalización lograda por la fotografía. Asimismo,
No se puede ignorar que la construcción de este cadáver es consciente e intencional, puesto que la misma está sujeta a todo tipo de intervenciones. Lewis también nos recuerda que no deberíamos olvidar que Internet está en manos privadas y que el rédito que produce viene fundamentalmente de la publicidad personalizada. Por tanto, la imagen ya no solo funciona como archivo o documento de una determinada producción, sino como un objeto clave en la difusión y también en la comercialización de las obras. Pero al mismo tiempo, en el contexto de Internet, nos comunicamos únicamente con aquellas personas que comparten nuestros intereses y posturas. Los usuarios solo eligen lo que ya conocen o aquello que les resulta familiar. Por lo tanto, es importante problematizar la difusión en redes, dado que la misma se da de manera endógama. Dado que los lenguajes no verbales son los que predominan en la imagen, hoy lo que persiste del teatro es, en caso de que se utilice el texto dramático, en general previo a la escenificación, y por otro lado la imagen de la escena. Esta imagen se puede pensar como una cristalización de los lenguajes no verbales en una función determinada, sujeta por su difusión en los dispositivos comunicacionales a presiones vinculadas a lo publicitario y o lo comercial, escapando de ella la relación actor-espectador, así como las nociones de Eben de Schechner y Convivio de Duati. Independiente de los dispositivos comunicacionales actuales, Paula Villalba, diseñadora teatral uruguaya, menciona el primer recuerdo que tiene que ver de la Comedia Nacional, en el cual recuerda una imagen de Puck pasando por una hamaca en el escenario. Entonces, a partir de esta experiencia, se visualiza que la imagen también existe en el plano del recuerdo, o sea, en el plano mental de las personas, pudiendo tener un impacto y una transformación en las mismas independientemente de la imagen digital. De hecho, otro diseñador, Gerardo Bubarín, define al escenógrafo como voraz consumidor depredador de imágenes. Un despiadado doctor Frankenstein que mezclando lo propio y lo ajeno, logra concebir un genial monstruo escénico. De esta manera, la imagen aparece como un elemento fundante de la puesta en escena de la era digital, puesto que en su carácter de cadáver público lucha contra el carácter efímero del teatro, puesto que la reproducción de una imagen no pone en manifiesto el hecho escénico en su completud, dado que las fotografías, ese momento de realidad congelado en una mirada, nos proporcionan una propuesta acerca de cómo podría haber funcionado, y aún así, nos falta el juego vivo de los actores ordenando el espacio. De esta manera, los elementos que componen los sistemas de significación no verbales toman especial importancia en el teatro, puesto que la palabra, a menos que se encuentre de manera gráfica, pintada en una escenografía o proyectada visualmente sobre una superficie, no resiste las cualidades de archivo propias de la imagen y si las resiste por su incorporación gráfica, lo hace también como elemento de diseño. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por tu aporte. Pasamos ahora a Enzo Diolaiti. Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo estás? días. Bueno, Enzo de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿está bien? Sí, perfecto. Bueno, el título de su ponencia es La cuestión de la representabilidad en la Paliata Terenciana, apuntes sobre traducción teatral. Te escuchamos. Muchas gracias. Se ve bien ahí, ¿no? Sí, está muy bien, se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, este trabajo se enmarca en realidad en una serie de proyectos de investigación que están dedicados a la traducción de la obra de Terencio, un comediógrafo latino del siglo II antes de Cristo. Tenemos una distancia temporal y espacial considerable, entonces, lo que amerita una serie de reflexiones que voy a intentar compartir con ustedes a continuación. Bueno, el derrotero que propongo supone tomar como punto de partida algunas discusiones en el campo de la traductología a propósito de, bueno, este dilema acerca de si una traducción debe ser extranjerizante en el sentido de incorporar, digamos, preservar lo exótico, ¿no? La categoría de lo otro en esa traducción, o bien domesticarla en el sentido de acercarla a la cultura meta. Esta sería una primera dicotomía propia de los estudios traductológicos que parte de una reflexión de Schleiermacher allá por el siglo XIX, que Venuti, un teórico de la traducción, retoma y ahora veremos. Y otra discusión que me parece más propia ya de los estudios
de traducción teatral tiene que ver con el hecho de si la traducción de una obra de teatro está pensada para ser leída, ¿sí? ¿No? Lo que se conoce como traducción for the page, o una traducción para ser representada, ¿no? Para ser ejecutada, una traducción for the stage. En este contexto de discusiones, voy a hacer un breve repaso por el grupo de traducción que integro de Comedia Latina. Me voy a dedicar brevemente, por último, a el caso de una comedia de Terencio, que es Équira, la suegra, para mostrar un poco la cocina de cómo pensamos la traducción de esto, desde esta perspectiva, y finalmente a unas conclusiones. Bueno, yo les decía que en el campo de la traducción hay una primera cuestión a discutir acerca de, bueno, cuáles son los caminos que un traductor puede tomar, ¿no? Y Schleiermacher, en esta conferencia de 1813, dice, bueno, que hay solamente dos caminos, ¿no? O bien el escritor, ¿no? Del texto original, entre comillas, queda lo más, se lo deja lo más tranquilo posible, ¿no? Queda ahí solo y el lector es el que va al encuentro de ese autor. Esto sería una traducción extranjerizante. O bien el que queda más tranquilo es el lector y es el autor el que va a su encuentro, ¿no? Esta es la dicotomía que ya desde entonces postula Schleiermacher y que Venuti, en una célebre obra sobre la invisibilidad del traductor, una obra que está bastante cruzada por la teoría decolonial, en el sentido de pensar cómo impacta en las decisiones traductológicas el monolingüismo dominante del inglés a nivel global. Y por eso apunta Venuti respecto de esta dicotomía que una traducción extranjerizante en lengua inglesa puede ser una forma de resistencia frente al contexto del imperialismo del inglés. Ahora bien, en el campo de la traductología teatral, más específicamente, la discusión, como les decía al comienzo, tiene que ver con si la traducción está pensada para ser leída o para ser ejecutada, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el rol del traductor? Y hay una disputa que se da entre Pavie y Basnet a propósito, publican dos artículos en que una discute al otro, eh, sobre la base de que, según Pavie, digamos, opción supone irrealizado A un texto irrealizado B. Esto quiere decir que la perspectiva en función de la contexto que el punto de Génesis, que es un acuerdo, en rigor supone un posicionamiento bastante preciso respecto de lo que es una obra de teatro y cómo se consume o cómo circula ese texto. Pavie sostiene entonces que, bueno, una traducción va a quedar siempre en ese terreno de lo incompleto, entonces tiene que venir otro, ¿no? El director de teatro, el dramaturgo, que va a hacer las adaptaciones necesarias para que ese texto sea ejecutable, sea representable. Es decir, que ahí hay una primera cuestión que supone este posicionamiento. Basnet lo va a criticar y va a decir esto que allí figura, ¿no? Que Pavie insiste, ¿no? En esta relación jerárquica, ¿no? Al repetir esta noción de que la verdadera traducción solo tiene lugar en la puesta en escena, ¿no? En otras palabras, que el texto teatral es una entidad incompleta, ¿no? Y al final de la cita dice, la traducción es y siempre ha sido una cuestión de relaciones de poder, ¿no? Y el traductor, eh, digamos, ha quedado siempre en una posición, digamos, sometida o de inferioridad en cuanto a lo económico, lo estético y lo intelectual, ¿no? Lo que vale es lo que hace el dramaturgo, el director de teatro y el traductor siempre a la sombra, ¿no? En este contexto.
bastante lo que va a sostener en esta línea es que el texto teatral también puede ser leído en sí mismo y que el teatro también se consume como literatura, ¿no? No solo como espectáculo. Bueno, desde el punto de vista de los, digamos, los avatares del grupo de traducción de Comedia Latina que integro. Como verán, allí son distintos proyectos financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y por la Agencia de Ciencia y Técnica desde el 2011 en adelante, que hemos trabajado con este autor. Ya hemos publicado 4 comedias de las 6 que produjo Terencio, estamos con la quinta, estamos llegando al final de un corpus bastante manejable, por suerte. Son 6 comedias las que tenemos conservadas. Y ya yendo a comentar más específicamente cómo traducimos, comento algunos criterios que hemos tenido en cuenta a la luz de todas estas consideraciones. En primer lugar, frente a la tradición hegemónica tendiente a priorizar el español peninsular como variante idónea para traducciones filológicas, hemos optado por emplear la variedad rioplatense del castellano en pos de cortar la distancia con los lectores espectadores y de poner el acento sobre la dimensión pragmática del discurso dramático. Acá una pequeña anécdota que suelo contar. Allá por el 2018, en un congreso en Santiago de Compostela, con el equipo de investigación, compartíamos un poco los resultados de este trabajo con Terencio, y el traductor de cátedra en ese entonces de Plauto nos objetaba que llamáramos traducción filológica a una traducción que usaba el voceo y no el tú. Esto lo comento públicamente porque la discusión fue pública también, ¿no? Es decir, que había allí una mirada de que la traducción filológica está asociada con una variante determinada de la lengua española, que es la variante peninsular, la que usa el tú como fórmula de tratamiento, ¿no? Mientras que el voceo, bueno, es una forma, si se quiere, desviada de esa norma, que se aleja de la norma y por lo tanto no puede ser considerada filológica una traducción que opte por esa variante. ¿Mm? Bueno, por lo mismo hemos aligerado ciertas expresiones que de otro modo hubiesen resultado disonantes respecto del registro utilizado, ¿no? Esto lo notamos especialmente en los verbos en futuro, que en nuestro caso tendemos a utilizar siempre el futuro perifrástico del castellano, que es lo más habitual en nuestra región. Eh, Otro criterio que utilizamos tiene que ver con no traducir siempre de la misma manera un término que se repite, que también suele ser como un dogma en la traducción filológica. Si hay un término que aparece muchas veces, bueno, hay que traducirlo siempre igual. Bueno, nosotros pensamos que en realidad hay que atender al contexto dramático en cada caso. Esto ocurre, por ejemplo, con el término ira, que a veces lo traducimos como ira, a veces como enojo, ¿sí? Según el caso. Otro aspecto propio de la traducción tiene que ver con los términos jurídicos, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones muy propias del derecho romano, que no tienen un equivalente este, en el lenguaje, también aliado a los jurídicos que expliquen un poco eso ad hoc, pero desde el punto de vista dramático, aligerar la expresión para que sea eficaz en términos de representación. Y por último, lo que siempre aclaramos es que nosotros traducimos en prosa. Como ustedes saben, el teatro clásico, el teatro antiguo, es un teatro en verso con esquemas métricos, más poder producir efectos de modo que optamos por la traducción en prosa. De los prólogos de Équira, la grabación,
Dos prólogos porque justamente lo que hacen es tematizar el fracaso, ¿no? Terencio juega con la idea de que su obra, la primera vez que la quiso representar, fracasó, ¿no? Y de ese fracaso deriva el pedido de benevolencia del público para que preste atención a lo que se va a representar, ¿no? Entonces, el primer prólogo dice: Équira, Te ¿sí? La queda un suegra, minuto, es el título de Enzo, la obra. perdón. Dale, voy cerrando. El primer prólogo dice: Équira es el título de esta obra. Cuando fue presentada por primera vez, sobrevino una irrupción y un desastre tal que pudo verla ni apreciarla. El gentío miraba atónito por el entusiasmo a un equilibrista. Ahora la presentamos completamente renovada. El que la escribió no quiso representarla de nuevo. Con ironía, dice, para venderla como si fuera nueva. Ya conocen otras obras de él, por favor, conozcan esta también. Bueno, ahí marcamos el uso de la ironía que no aparece en el texto latino. Y en el segundo prólogo de esta misma obra, en estos versos, dice lo siguiente. Tan pronto como comencé a representarla, la buena fama de unos boxeadores, a la que se sumó la curiosidad de ver a un equilibrista, la horda de seguidores, el estrépito, el griterío de las mujeres, me obligaron a irme antes de tiempo. En este nuevo estreno recurrí a la vieja costumbre de ver qué pasa. La represento de nuevo. El principio de la función agrada cuando entonces llega el rumor de que iba a haber una lucha de gladiadores. La gente por un lugar, yo en medio de esto no pude proteger el mío. Bueno, esto tiene que ver con las condiciones de representación, ¿no? En el teatro romano, solamente Marco señala un detalle del verbo con volat, ahí en el verso 40, que decimos verter por sale volando, una expresión muy coloquial nuestra, que se distancia del sentido del verbo en latín, que es salir en conjunto, salir junto con otros, ¿no? Ahí está el preverbio cum, que aparece en el lexema latino. Nosotros jugamos con homofonía que hay entre con volar, volar y salir volando en esa operación de traducción y buscamos una expresión mucho más local en la lengua castellana. A modo de conclusión, entonces, cuatro ideas. El método filológico es el fundamento del trabajo de aproximación al texto en virtud de un estudio pormenorizado de lo que yo suelo llamar el espesor de la letra. Ahora bien, la dicotomía traducción filológica, traducción teatral puede ser superada en términos de distintas instancias o pretextos, para usar la categoría de la genética textual, del proceso creativo de reescritura que supone traducir, o sea, repetir un texto en otra lengua. A su vez, la dicotomía de una traducción orientada al lector o bien orientada a la performance también puede ser superada al incorporar la dimensión de la representabilidad en la traducción teatral. Por último, el gesto de traducir desde este punto de vista, en definitiva, supone un posicionamiento múltiple, ético-estético, político-ideológico y filosófico. De allí se deriva, en el caso de la traducción teatral, cómo incide la proyección performativa del texto en las técnicas y estrategias de traducción. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A los cuatro, son más de cuatro expositores, pero son cuatro propuestas. A ver, si se quieren conectar un ratito para que hagamos un cierre, pueden encender la cámara y sus micrófonos. Viviana, Gabriela, Ujú. Violeta, José Luis. A ver, Martín y Enzo. Martín. Y acá estoy. Bien. Bueno, me ha parecido muy interesante esta mesa, muy nutrida y con algunos puntos de conexión. Eh, ¿Les gustaría hacer algún intercambio, alguna pregunta a sus compañeros, a sus compañeras? ¿Algún comentario? Pueden hacerlo ahora o pueden agregar algo que quieran decir y que haya quedado en el tintero de sus propias ponencias. Está abierto este espacio para eso. Sí, perdón, quería consultarle a Gabriela, no me quedo, si bien tengo más o menos claro el concepto de práctica situada, ella había dicho que lo iba como a ampliar un poquito y no noté esa situación y quería si por favor podía explicarnos desde su punto de vista qué sería práctica situada exactamente.
Ya. La idea de práctica situada, a la idea de práctica situada volví cuando hablé de 3 conceptos clave que eran mapa, cartografías críticas y conocimiento situado. La idea de práctica situada supone tener en cuenta cuál es el lugar de enunciación por un lado y entender la construcción de conocimiento como un proceso situado en el cual el conocimiento no es ni neutro ni aséptico, sino que está absolutamente atravesado por las condiciones de producción, tanto Ah, subjetivas como institucionales, locales, políticas, geopolíticas, sociales, etcétera, ¿no? A eso me refería con que iba a volver cuando, bueno, planteara cuáles eran los 3 conceptos, hay muchos más, pero bueno, la selección de 3 conceptos clave que habíamos tomado en este caso. No sé si perfecto, muchas tengo gracias. respuesta de manera satisfactoria. Gracias por tu pregunta, ya que me parece muy válido aclararlo. Buenísimo. Bueno, a mí me han parecido muy interesantes todas las propuestas. En el caso de Viviana y de Gabriela, esta perspectiva de colonial que nos traen, que en este momento, en esta época de la historia y en especial del país, resulta muy interesante ponerla sobre la mesa de un congreso donde participamos en su mayoría investigadores, docentes, estudiantes de las universidades nacionales. Esto que decían Viviana y Gabriela, de que esta perspectiva ayuda a reconocer que la tradición europea está mediada por la traducción, y ahí, con lo que venía hablando hace un ratito, ahí estas dos ponencias, la que empieza y la que termina, tienen ahí un punto Ujú. de relación. Eh, y me pareció interesante también esto de que el teatro comparado, el estudio y la enseñanza del teatro comparado, viene a colaborar en la construcción de una cartografía teatral crítica y decolonial. Así que bueno, muchas gracias por esta propuesta que nos traen. Después de la ponencia de Violeta Flores y José Luis Ramírez, eh, también destaco el aporte en cuanto a la conciencia metalingüística que tenemos que tener en la construcción o en la dramatización como acción en los espacios académicos. Creo que es muy importante hacer hincapié en cuanto a los que somos docentes, también a los investigadores, en el ejercicio práctico de el metalenguaje respecto a nuestra área, porque eso también construye y deconstruye lo colonial y lo decolonial. Así que voy a ir conectando, como hago mi propio mapa cartográfico de esta mesa. Eh, Perfecto. bueno, y también súper interesante esto de la cultura brasileña, ¿no? Cómo se observan las estructuras lingüísticas y cómo están atravesadas, en nuestro caso, que somos argentinos, por la cultura brasileña, ustedes que están ahí en la frontera. Así que, bueno, eso también me parece, da para que sigamos hablando mucho más y estas ponencias deberían Totalmente. ser mucho más largas, pero bueno, esos son los tiempos que tenemos en la virtualidad, pero vamos a tener la oportunidad de leer las ponencias completas en las actas cuando solicitemos los trabajos completos para poderlos compartir en la publicación. Así que muchas Perfecto. gracias también a Violeta y a José Luis por traernos esta ponencia. Después, Martín, que viene a traernos ya, además de las reflexiones sobre la lengua y la puesta en escena, nos trae la imagen, la importancia de la imagen, eh, también como una especie de dicotomía entre la imagen y la puesta en escena, y cómo el diseño escénico pareciera estar en el medio, del lado de la imagen la fotografía, lo no verbal, y del lado de la puesta en escena aquello que es lo efímero, que no se puede conservar, y cómo todo esto está relacionado con el tema del morir, de la muerte, o sea, del hecho teatral que siempre nos está, como dice Jorge Duarte, trayendo la idea de que esto se Exacto. termina, ¿no? Y cómo la fotografía y la imagen pueden llegar a capturar esto. Eh, este concepto de el cadáver público me parece muy interesante, el concepto del narciso contemporáneo, que nos trae esta imagen del narciso que se refleja y bueno, que sería el cadáver público
construido a través de las imágenes. Entonces, me parece muy interesante esta puesta en relación entre la imagen como cadáver público de aquello que va a reflejar la puesta en escena, que es efímera y que se acaba cuando se acaba la representación. Así que Martín, esta es una propuesta que me parece también súper interesante como para seguir hablando, tiene mucha tela para cortar respecto de la imagen en estos tiempos, en que la imagen aparece como algo, bueno, tan importante, ¿no? Ni hablar de las redes sociales, de la teatralidad en la vida, de la teatralidad como en la cotidianeidad, como simulación también en todas las redes sociales, etcétera. O sea, esto está puesto en tensión muchísimo hoy en día, el tema de la imagen y lo efímero de lo que es vivo. Y Así que, particularmente sí. esto viene porque acá en Montevideo no hay gran producción sobre académica a partir del teatro. Realmente hay poco registro, poco archivo, y lo que viene pasando de hace más o menos 10, 15 años es que toda obra se documenta a nivel fotográfico. Todas las puestas Ujú. en general contratan a un fotógrafo y se registran, y lo que está quedando, que es importante, por lo menos, es el registro fotográfico de cada puesta en escena. Pero también hay que problematizar eso, porque nosotros, como dice Cosoy, elegimos. Hay una edición, y también lo dice Groys, ¿no? Hay una edición, hay una selección, construimos el cadáver conscientemente, entonces Ujú. también mostramos lo que queremos mostrar. Es verdad, pero también esa imagen que cristaliza y que se queda congelada en una mirada, que también es una elección política de qué elijo que permanezca como cadáver público. Tal cual. En este sentido, me parece interesante para nosotros que estamos en esta área, eh, instar a los alumnos, para quienes somos docentes, o a nosotros en nuestras posturas como investigadores, en la imagen y también la relatoría, ¿no? O sea, en poder capturar lo efímero de las puestas en escena a través de una relatoría propia, digamos, una bitácora que reúna relatos de las puestas en escena, pero que tengan que ver desde la mirada del espectador, ¿sí? Así que está la mirada del fotógrafo, bueno, la mirada del espectador, que es sumamente integral. Entonces, así, entre la imagen y una relatoría de las puestas, creo que se llegaría a un cadáver público un poco más plural, ¿no? Como más completo, en este sentido, por lo que traes de lo que pasa en Montevideo. Así que bueno, es súper interesante lo de Martín Siri, que viene desde Uruguay. Gracias por participar. Y por último, Enzo Diolaiti, que nos trae la cuestión de la traducción. Súper interesante, polémico también, ¿no? Como la manera de traducir. Me llamó la atención lo que dijiste de que ustedes además incorporan didascalias que no están en el texto original. Es decir, que son creadores ahí de una puesta en escena virtual bajo la propia mirada de ustedes. O sea, es un trabajo súper creativo que me parece muy interesante. Eh, Además que hacen una traducción en prosa y no en verso. Esta postura creativa también posiciona al traductor en otro lugar, ¿sí? En otro lugar que también se conecta con lo que hablaban al principio Gabriela y Viviana de las posturas decoloniales. Entonces, ¿cómo ustedes sería reinteresante ver el texto original y cómo sería una traducción literal y ponerlo en comparación con la traducción que hacen ustedes en prosa y con didascalias? Me parece muy interesante la cuestión también de la extranjerización versus la domesticación. Eh, y bueno, todo lo que has hablado respecto a la traducción como una cuestión de relaciones de poder, eh, y, y la traducción también como una forma de resistencia frente al imperialismo en relación con la extranjerización. Eh, bueno, hay muchas cosas que son súper interesantes que podríamos seguir hablando un montón. Así que bueno, ese es el objetivo de estas mesas, que nos despierten el interés por las investigaciones de los compañeras, de los compañeros, de los colegas que estamos en esta área, y en esto el teatro comparado es
digamos, a nivel de aportes va ad infinitum. Tenemos muchísimo para poder seguir comentando. Bueno, yo quería agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes, a cada una, por participar, por querer estar presentes de esta manera virtual que nos acerca también. Y bueno, darles las gracias nuevamente a todos y nos veremos cuando podamos vernos de alguna forma presencial, no perdemos las esperanzas en ese encuentro. Muchísimas gracias a todos y a todos. Al contrario, Muchísimas gracias a gracias ustedes. a todos. Gracias. Luego, muchas Gracias. Hasta gracias. luego. Saludos. Gracias, Luciano. Chao.